Dale todo tu amor a Dios, dale hoy lo mejor de ti, piensa lo que nos dio al venir, todo lo dio por ti, por mí. Me sentía muy honrado de que me hayan invitado para estar entre ustedes, para hablar un poquito de las cosas de nuestro Dios. Reciban saludos de la Iglesia de Cristo allá en Monterrey, en la colonia de Independencia. Predica el Evangelio en ese lugar. Un lugar conocido por los narcos. Tiene una historia de tiempos antiguos medio peligrosa, pero no es tan peligrosa como era antes. Cuando vayan con tranquilidad. Más no pasen una cuadra más arriba donde nos reunimos, porque quién sabe cómo les vaya. A Dios gracias porque nos da la oportunidad, decía, de hablar acerca de las cosas de Dios y de estar aquí hablando con ustedes y hablando un poquito de esto mismo. Voy a tomar un verso o versos de la Escritura para hablar acerca de nuestro Dios. Vamos a ver Éxodo, capítulo número 30, verso 17 al verso número 21. El libro de Éxodo, capítulo número 30, verso 17 al 21. Dice la Escritura de la siguiente manera: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. En estos días se ha estado hablando, ahorita hermano hablaba y comentaba de los temas que se han tratado. El tema central es la ley universal de Dios, y de esta ley universal de Dios, la ley universal de Dios con respecto a las leyes civiles, y se habló al respecto de todo esto. También el día de ayer se habló con respecto de la misma ley universal de Dios dada con respecto a las leyes familiares, y también se habló al respecto de esto. Y como decía en un principio, hermano, hoy trataremos otra ley universal en las Sagradas Escrituras acerca de las leyes ceremoniales. Y como dice el pasaje que acabamos de leer, dice que Dios le dijo a Moisés: hazte una fuente de bronce. Dice, y en esa fuente de bronce pondrás agua. La pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar donde se ofrecían los holocaustos. ¿Para qué? Dice, para que Aarón y su descendencia se laven las manos y se laven los pies a la hora de ministrar. Dios había pedido de esta manera que Aarón y su descendencia, cuando oficiaran, fueran puros, limpios, que se lavaran. Está hablando del tema que vamos a tratar el día de hoy, de la purificación. Y este será el tema que trataremos en esta mañana, la purificación. Antes de continuar, yo no sé quién se le ocurrió 50 minutos, a mí se me hace muchísimo tiempo. Entonces, si doy 15 minutos, estamos bien. Todos bien contentos, ya. Vamos 2 horas para que se les quite. Vamos a tratar de hablar un poquito acerca de este tema de la purificación. El tema que se me dio era comparar la purificación en la era mosaica con la era cristiana. Entonces vamos a tomar esos 2 puntos en sí. La purificación que se hacía en la era mosaica. Para hablar de esto, hermanos, voy a nada más a comentar un poquito el significado de purificación. Tenía mucho que hablar ahí, pero ¿para qué hablamos tanto? Y nada más el significado, el sentido de purificación es quitar las impurezas. Simple y sencillamente quitar lo que está sucio. Eso es purificación. Si alguien va a ser purificado,
tenía que estar contaminado y tiene que quitarse esa contaminación, esa impureza, para poder estar otra vez limpio, puro. En el Antiguo Testamento, en la era mosaica, cuando se habla de la purificación, había varias cosas que decía Dios con las cuales no se deberían de contaminar los judíos. Había ciertas cosas que decía Dios: si haces esto o tocas esto, dice, estarás inmundo y necesitarás purificarte. Voy a ver algunas de ellas. Primero, cuando alguien tocaba un muerto, un ser humano muerto, era contaminado. No podía, dice Dios, tocar a un muerto, sea tu papá que se haya muerto, tu esposa que se haya muerto, quien sea que se haya muerto. ¿No lo tocaríamos nosotros? Pregunto. Yo creo que sí, ¿verdad? A menos que hayas, no quieras a tu esposa, a tu papá, a todo eso, pero se mueren, lógico tocarlo. Ellos están en la misma situación, lo tocaban, pero cuando lo tocaban eran inmundos. Y había un proceso de purificación. Dice que el que se había contaminado con una persona muerta, dice, ¿sigo yo? Ok, pensé que ya me iba a acordar, ya mejor bájate, hermano. Dice, tenía que llevar una vaca rojiza ante el sacerdote para que fuera ofrecida a Dios. Y de la sangre de ese animal se tomaba y con los dedos del sacerdote salpicaba, dice, 7 veces el santuario. Y después el sacerdote y el contaminado salían del pueblo o del campamento o de la ciudad, donde quiera que estuvieran, y cuando estuvieran allá, dice, durarían hasta la tarde, y antes de eso tenían que lavarse, o sea, bañarse y lavar sus ropas con agua. Y después, en la tarde, ya eran limpios y regresaban al templo, o regresaban al campamento. Este es uno, la purificación de cuando tocas un ser humano muerto. También había la purificación cuando tocabas un animal. En este pasaje, no estoy viendo pasajes porque están larguísimos, son números 19, no los voy a dar porque es todo el capítulo que habla respecto de esto. Yo traté de condensarlos para no cansarlos mucho en este sentido. La purificación cuando tocas un animal muerto. Cuando tocas un animal muerto, dice, no hay una especificación exacta y precisa qué era lo que tenía que hacer el contaminado. Solamente se alejaba del campamento y al atardecer volvía ya limpio. No hay que si había un sacrificio, que si había que matar a un animalito, no había nada. Solamente dice que se fuera lejos del campamento y cuando fuere tarde, regresará, como niños castigados. Váyanse lejos y ya cuando estén, ya se les acabe el coraje, se vienen para acá. Hagan de cuenta, era casi lo mismo. Había otra contaminación. Esta contaminación era de las emanaciones de los órganos reproductores. En esta ocasión eran por la menstruación de la mujer o por la eyaculación del hombre. Dios había hecho tratar de purificar al pueblo en todos los sentidos. Podían ser normales estas eyaculaciones o estas menstruaciones, o anormales, como ocurrió con la mujer cuando Jesucristo iba a sanar a un hijo o a resucitar, porque ella había muerto cuando iba. Flujo de sangre durante 12 años. Y dice la escritura que dice, ella pensando, dice, si toco el manto, el borde del manto, dice, seré sana. Y así ocurrió. Esta enfermedad, o esto era una enfermedad de ella que tenía 12 años. Dice que había gastado todo su dinero en doctores, haciendo todas las cosas para poder sanarse, y ninguno le había hecho esto, la sanidad. Dice Marcos, dice, aún más le fue peor todavía de esto. O sea, ni dinero ni salud, le fue bastante mal. Estas emanaciones de órganos reproductores, hermanos, podían ser normales o por alguna enfermedad anormales. Lo que tenía que hacer la persona para purificarse, dice, durante 7 días, dice, tenía que estar inmunda la persona, y el 7º día se tenían que bañar otra vez en agua corriente y lavar sus ropas. Agua corriente se refiere a ríos.
Dice, y lavar también sus ropas. Y otra vez, al ponerse el sol en la tarde, regresaban ya limpios las personas. Pero tenían que durar 7 días impuros, lejos del campamento. Hay otra contaminación que existía. Cuando las mujeres estaban encintas y daban a luz, o se aliviaban, dice el hermano, o daban a luz, eran impuras. Cuando era un niño, duraban 7 días de la impureza. Cuando era una niña, duraban 14 días de impureza. Ahí se los dejo para que lo chequen. ¿Por qué 7 y por qué 14? Pero duraban, la mamá duraba 7 días cuando era varón de impura, y cuando era una niña duraba 14 días. Al final del periodo, ellos deberían llevar un cordero para un holocausto, o unas tórtolas o palomas, dependiendo el dinero que tuviese la persona. Y esta era una ofrenda por el pecado. Y al 8º día, si era varón, tenía que ser circuncidado. Entonces, esto es el ejemplo que vemos también en José y María cuando nació Jesucristo. Durante 7 días ella estuvo impura, y al 8º día fue a ofrecer. Dependiendo el dinero de la persona que había sido impura, era lo que daban. Si era un cordero porque tenía suficiente dinero, excelente. Pero si era una persona pobre, en este caso como José y María, ellos entregaron 2 avecillas, 2 tórtolas, para ofrenda de sacrificio a nuestro Dios. Y haciendo esto, quedaban limpios, puros otra vez. Voy un poquito rápido porque me quiero llegar a lo que realmente nos importa. Habla acerca también de la lepra. Cuando alguien era leproso, era contaminado. De hecho, toda su piel estaba completamente corrompida y no podía mezclarse con ningún esposa o quien haya sido. De hecho, los leprosos eran relegados fuera del campamento. No podían estar ahí. Llegaba el tiempo que Dios obraba, o había una sanidad y se curaban. Cuando se curaban, necesitaban purificarse otra vez. Igual que todos, habían sido contaminados con lepra y tenían que purificarse. Y al purificarse, dice que tenían que llevar, dependiendo otra vez los dineros, 2 avecillas vivas. Dice, una de ellas se mataba y se derramaba la sangre y se ponía en una vasija de barro junto con agua. Dice que cuando llegaba el leproso ya sanado, se mezclaba, tomaba de esa agua y la rociaba hacia el leproso para que pudiese ser limpio. Después de esto, el leproso se bañaba, el leproso se arreglaba, se afeitaba y volvía al campamento, pero no podía entrar a su casa porque todavía estaba impuro. Dice, para eso tenía otra vez que ir a los sacerdotes y ofrecer un sacrificio. ¿Recuerdan el caso cuando Jesucristo sana a 10 leprosos? ¿Qué es lo que les dice a ellos? Vayan y preséntense al sacerdote. Esta era la ley. Ok, ya eres sanado, ya eres limpio, perfecto. Ahora tienes que ofrecer tu sacrificio. Purifícate. Ya has sido sanado, muy bien, pero necesitas purificarte. Ya el sacerdote tomaba los animales, tomaba la sangre, y dice que el lóbulo de la oreja derecha lo tocaba, el pulgar derecho, y del pie gordo del derecho también los tocaba. Y después de esto, dice, entraba puro, limpio a su casa. Esta es la purificación en el Antiguo Testamento. Veamos lo segundo. Ven, vamos a ir temprano. ¿Sí o no? Ay, amén. ¿Qué pasa, hermana? Gloria a Dios, antes no dijeron, ¿verdad? Lo segundo, en cuanto a la purificación, es en la era cristiana. ¿Qué dice el escritor de los Hebreos? Cuando habla acerca de esto, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, habla de la ley de Moisés, dice, era una sombra de los bienes venideros. ¿Quiénes son los bienes venideros? Somos nosotros, los cristianos, la iglesia, la era cristiana, vamos a ponerlo así. Dice, en la ley de Moisés era una sombra de lo que íbamos a hacer nosotros. No era en sí la realidad. Y cuando habla de la purificación,
No piensen, Dios purificó allá, hoy no pide purificación a su pueblo. No, es una sombra, hermanos. Lo que ellos hicieron, nosotros lo hacemos. Pero yo diría, tomo lo de Dios mucho más excelente, porque vivimos bajo un mejor pacto. Ya no van a ser las ceremonias con lavamientos de agua corriente, de río, ni con sangre, para después nosotros tocarnos el óvulo y todas esas cosas. Ya no es así. Hoy es completamente diferente. Pero de que existe la purificación dentro de la iglesia, existe. Es algo que pidió Dios antes y es algo que Dios sigue pidiendo hoy en la actualidad. Quisiera ver algunas cosas respecto a la purificación en la era cristiana, en la iglesia. La primera es: debemos mantener nuestros cuerpos en pureza. Debemos mantener todo nuestro cuerpo en pureza, hermanos. Es un rasgo que Dios siempre ha tenido y ha puesto en su mente y en su corazón, que debe de existir de esta manera. Tienes que purificar tu cuerpo, dice. Hay un pasaje en la Escritura, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos de Corinto. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu. Fíjense lo que dice. Dice, limpiémonos, otro término para purificación. Tienes que purificarte, dice, en la carne, en el cuerpo. Es lo mismo. Tiene que haber una purificación tuya en todo tu cuerpo. Pero ¿qué es lo que el apóstol nos alentaba a hacer con respecto a la purificación? Él trataba de decirnos, y recalco la palabra carne, cuerpo, que teníamos que estar puros, purificados en nuestros cuerpos, que cada día nosotros deberíamos de estar así. El capítulo anterior de este pasaje que acabo de mencionar, cuando escribe el apóstol a los hermanos de Corinto, dice, hace una pregunta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, ¿qué comunión existe entre el cristiano y el pecado? No existe ninguna. La respuesta es ninguna. Necesitas estar puro, necesitas estar limpio, necesitas estar purificado de tu cuerpo completamente. Esto es lo que quería Dios, esto es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Mantengámonos limpios, mantengámonos puros en todo nuestro cuerpo. Voy a poner varias cosas con respecto a esto, son pocas, con respecto a la perfección de nuestro cuerpo. Debemos estar limpios de las malas palabras. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dice, de toda palabra ociosa. No habla de maldiciones, no habla de malas palabras, pero sí habla de palabras ociosas. No las voy a decir, ni las maldiciones las voy a decir, porque si no me voy al infierno. Pero realmente yo creo que todos nosotros sabemos y entendemos lo que es una maldición. O sea, no necesitamos decirla. Yo creo que todos sabemos lo que son palabras ociosas. Posiblemente no sea una palabra malsonante, pero sí es una palabra quizás en doble sentido, quizás común entre todos, que todos la usan, pero no es tan mala como cree el mundo que es. Bueno, esas palabras ociosas de nuestro vocabulario daremos cuenta a nuestro Dios. Purifiquémonos, hermanos. Limpiémonos de todas palabras ociosas o todas las palabras puras. ¿Se imaginan? Si a la hora de hablar debemos mantener nuestra boca limpia, debemos de hacerlo. A la hora de estar hablando, debemos de mantener nuestra boca limpia. Dice el escritor Santiago que la lengua es un miembro tan pequeño, pero cuántas cosas hace tan malas. Haz de cuenta como una pequeña llamita que enciende un grande bosque. O un pequeño timón que mueve grandes naves. Así la lengua, hermanos. Tener muchísimo cuidado con ella. Debemos purificarnos a la hora de hablar. Dice el apóstol Pablo también cuando habla a los hermanos de Roma, dice: no os conforméis a este siglo, sino transfórmense. Dice no se conformen. Cuando dice no se conformen, la palabra que se usa es
no se amolden, no se hagan del mismo molde que ellos. Voy a poner el sentido que estoy tomando. No se contaminen con ellos, no hagan lo mismo que ellos. Más bien purifiquen su alma, su cuerpo. Dice antes en los versos, el verso anterior a este, dice, para ofrecer un sacrificio, dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio. Hasta ahí voy a llegar. Pero fíjense, presenten sus cuerpos en sacrificio. Esta es una analogía de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Los sacrificios de los animales que se ofrecían, ¿eran sucios o eran limpios? Eran limpios. Los sacrificios que se hacían eran sin contaminación, sin mancha, sin defecto, tenían que estar completos y apartados a un año antes para ofrecer el sacrificio. Tenían que ser limpios. Cuando dice el apóstol Pablo, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, le está diciendo, así como se ofrecía el animalito limpio, puro, incontaminado, así también presenta tu cuerpo limpio, puro e incontaminado. Debemos mantener nuestro cuerpo en pureza, hermanos. Si queremos agradar a Dios, necesitamos mantener todo nuestro cuerpo en pureza para poder decir que soy diferente, para poder decir he cambiado. Por eso habla de transformación. Transfórmense, no sean como los demás, no se amolden al mundo, no se contaminen con el mundo, sean completamente diferentes. Esto es lo que dice Dios a todos y cada uno de nosotros. Ojalá y entendamos bien lo que Dios quiere en nosotros. Dios desea, anhela en cada uno de nosotros que mantengamos nuestros cuerpos en pureza. Que cada día nosotros estemos listos purificando nuestro cuerpo. Que cada instante mi cuerpo sea solo llevado para la alabanza de Dios. Que cada instante mi cuerpo solo sea llevado para la honra y la gloria de nuestro Dios. No para la honra y la gloria del mundo. Que eso tristemente es lo que hacemos más todos los cristianos. En el primer siglo y aún en este siglo que vivimos. Primer siglo, ¿cómo era la iglesia de Cristo, hermanos? Pongan en su mente cualquier iglesia. Yo creo que la única que no se le describe gran cosa era la de los filipenses. Pero aún ahí, ya saben cómo son las mujeres. Había dos hermanitas que estaban peleando y tenían pleitos entre ellas. Era poquito, pero aún así tenían pleitos. Corinto, llena de pecado. Hablar de Colosa, divisiones, pleitos, falsas doctrinas. Timoteo, ¿cuántas cartas le manda a la iglesia en Éfeso estando ahí? Que predique sana doctrina y tantas cosas. La iglesia de Cristo en la Biblia, las que están escritas y nosotros, es bastante complicado, hermanos, mantenernos en pureza. Pero eso no significa que debemos de considerar como algo ligero la pureza que Dios pide. Necesitamos esforzarnos, necesitamos dedicarnos, necesitamos poner toda nuestra entereza para mantener la pureza en mi cuerpo, transformarnos completamente. La palabra transformación viene de metamorfosis, hermano, de la mariposa. Entra un gusanote feo y sale una mariposa con muchos colores. Igual nosotros. Bueno, salimos todavía más feos de cuando nos bautizamos, ¿ya? Pero el sentido es cambiar todo tú, que todo tu interior, todo y tu exterior manifieste a los demás que eres una persona pura. Que día a día te vea a ti alguien, tu vecino, tu gente con la que trabajas o donde trabajas y te vean y digan, este realmente es una persona pura. Yo veo en su cuerpo pureza. Yo veo en su lengua pureza. Yo veo en toda su actitud pureza. Ojalá y lo podamos lograr de esta manera. Lo segundo que voy a ver, hermanos, con respecto a la pureza en la era cristiana, hermanos. No solamente tenemos que mantener nuestros cuerpos en pureza, puros, sino también debemos mantener nuestros corazones puros. No solamente el cuerpo, hermanos, porque el exterior dice mucho, pero el interior, hermanos, en nuestro corazón tenemos que mantenerlo también limpio, tenemos que mantenerlo también puro.
Para entender la gran importancia, hermanos, de la pureza del corazón, hermanos, recordemos lo que dijo Jesucristo. En una ocasión, dice que los discípulos estaban junto con Jesucristo y empezaron a comer y no se lavaron las manos. No se lavaron las manos. Como cuando ocurre cuando está uno bien desesperado, hambriado, como yo ayer. Llegué y andaba como esperado, no me dijeron que había cena más noche y yo en las 6 de la tarde, como 20 piezas de pan. Ya en la noche, ¿cena? No, pues ya, ¿para qué quieres que cene? Me harté hasta más no poder con el pan. Pero ni las manos metí al agua, vámonos. Los fariseos se acercan a Jesucristo y les dicen: tus discípulos son inmundos porque no se lavaron las manos antes de comer. Dios no había pedido esta orden, pero los fariseos empezaron con unas leyes medias locas y empezaron a poner cosas y más cosas. Y una de ellas era esta. Dice: para poder comer y que sea pura tu comida, tienes que lavarte bien las manos. Para que quede bien preciso, no una vez, 7 veces. 1, 2, 3. ¿Ya te lavaste las manos 7 veces? Bueno, ponte a comer. Pues parece entonces ya se le quitó el hambre, yo creo. Dice: ponte a comer. Y ya comía la persona. Bueno, los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, no se lavaron las manos. Y ellos dicen: ellos están inmundos. Le dicen a Jesucristo: ellos están inmundos porque no se lavaron las manos cuando iban a comer. Jesucristo les responde de esta manera. Dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Luego después, un poquito más después de lo que le dice ese, dice: lo que sale de la boca, del corazón sale. Del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Dice: estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Dónde está la contaminación? Dice: no está en el cuerpo. La contaminación está en el corazón. Ahora, ¿qué Jesucristo nos quería enseñar con esto? Bueno, que si del corazón sale contaminación, del corazón no saldrá purificación también. Yo estoy seguro que sí. Entonces dice: del corazón puede salir contaminación, pero también del corazón puede salir pureza. Muchas veces nuestros corazones también están sucios, están inmundos. Quizás nosotros no lo veamos porque no conocemos los corazones, solo Dios. Pero a lo mejor nosotros tenemos corazones sucios, tenemos corazones contaminados, tenemos corazones no tan gratos para nuestro Dios. Dice el mensaje que estamos viendo: debes purificar tu corazón. Tienes que limpiar tu corazón. Tienes que hacer todo lo que sea necesario para mantener tu corazón puro. Hay muchísimas ocasiones en que uno ni siquiera está actuando, pero sí tiene en su mente y sí tiene en su corazón ciertos aspectos. Decía: solo Dios conoce y cada uno de nosotros. ¿Quién conoce el espíritu del hombre? Dice: el mismo hombre, dice la Escritura. Pero puedo incluir el mismo Dios también. Él conoce los corazones de nosotros y Él sabe si lo mantenemos limpio o lo mantenemos sucio, si lo mantenemos puro o lo mantenemos contaminado. Él sabe, como yo lo sé, si mi corazón está limpio o está contaminado. Y cada uno de ustedes sabe si su corazón está limpio o está contaminado. Necesitan y necesito mantener mi corazón puro, limpio, para poder agradar a Dios. Ojalá y lo podamos lograr. El diablo es, pues bien diablo, hermano. Es bien astuto, bien inteligente y hace todas las cosas para que nosotros caigamos. Quizás no me esté actuando en cosas malas, pero a lo mejor me está sembrando en mi corazón cosas malas. Cuando habla de la parábola del sembrador, dice que uno cayó junto al camino. Dice: ¿cuál es el que cayó junto al camino? Vienen las aves. Dice: ¿quién es? Dice: bueno, el que cayó junto al camino es el que oye la palabra, dice, pero no la entiende. O sea, y la tierra es el corazón de ellos. Dice, lo poco que se sembró, ¿qué es lo que pasa? Viene el maligno y se lo arrebata y se lo quita.
El diablo trabaja mucho más en nuestros corazones. Tengamos muchísimo cuidado para poder mantener nuestros corazones, no solo cuerpos, sino también corazones limpios. Ojalá y podamos lograrlo de esta manera. No solamente mantener el corazón puro, tenemos que tener el corazón puro. Pero ¿de qué tenemos que tener el corazón puro, hermanos? Aunque Jesucristo dijo varias cosas, yo quisiera poner esta para hacerlo resaltar y que entendamos un poquito las cosas de Dios. Debemos mantener el corazón puro, limpio de la contaminación de la idolatría. Muchos de nosotros pensamos que no somos idólatras, pero espero que cuando acabemos esto entendamos realmente si somos o no somos idólatras. Y si somos, necesitamos limpiar nuestro corazón de la idolatría. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos de Corinto, hace una pregunta. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué creen que podrá hacer esto? ¿Qué acuerdo hay? Dice, realmente hizo un pacto el cristiano, porque dice, porque vosotros sois el templo de Dios. Dice, hizo el cristiano con los ídolos. Firmamos un acuerdo, fuimos ante un notario público y a los ídolos dijimos, ok, yo estoy de acuerdo contigo. No hay ninguno, hermanos. El cristiano y los ídolos no hay ningún acuerdo, no hay ningún pacto, no hemos hecho nada. El pacto que hemos hecho es con Cristo el Señor y solamente con Él, con nadie más. Pero al parecer, como la iglesia de Corinto y como nosotros, todavía tenemos ciertos acuerdos por debajo del agua con los ídolos. Ojalá y no sea así, pero algunas veces ocurre de esta manera. Dios siempre ha sido bien claro con respecto a la idolatría, hermanos. Hagan un poquito de remembranza con respecto al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, siempre Dios castigó la idolatría del pueblo. Nunca dijo, bonitos siervos míos, me están cambiando por otro Dios, lo voy a bendecir. Jamás, hermanos. Vean en la historia, desde que se inició el pueblo de Dios, y Dios aborreció todo esto. Lo primerito que hicieron fue hacerse un becerro de oro y para adorarlo, dice, estos son los dioses que te sacaron de Egipto y te llevarán a la tierra prometida. Hicieron un bailongo y cosas horribles se hicieron en ese momento en honor de ese falso Dios. Dios dijo, qué bueno. No, Moisés, bájate porque este pueblo ya se me fue, está haciendo cosas bárbaras. Y como 21,000 murieron por ese pecado. Más adelante, casi, Dios extermina al pueblo por la idolatría. El camino hacia la tierra prometida, todavía durante los 40 años que estuvo peregrinando, se juntaron con los de Moab y fornicaron. Cuando Dios castigó a los de Coré, se enojaron y le fueron a reclamar a Dios. Y en eso cae una gran mortandad sobre el pueblo. Y Moisés le dice a su hermano, manito, atraviésate entre el tabernáculo y el pueblo. Dice, porque Dios va a matar a todos. Aarón se levanta y con el incienso empieza a alabar a Dios y cesa la mortandad por idólatras. Pero a poco estuvo de destruir al pueblo. Cuando se habla acerca de los jueces, igual manera. ¿Por qué eran castigados? Por idólatras. Era un círculo vicioso, hermanos. Estaban bien, miraban los ídolos de Moab, se iban con los ídolos, Dios los castigaba, le pedían perdón a Dios, mandaba un juez y vivían en paz delante de Dios durante la vida del juez. Moría el juez, ya están los cananeos, ahí van con ellos. Y otra vez, Dios los castigaba, mandando el castigo a un pueblo, y otra vez pedían a Dios, mandaba otro juez, y durante el juez vivían en paz. Y así ocurrieron durante 300, 400 años. Pero siempre que se hablaba de idolatría, Dios los castigaba. De igual manera. De hecho, ¿cuál fue el primer mandamiento que dio Dios al pueblo de Israel? El primer mandamiento en el decálogo, como dicen, los 10 mandamientos.
No me salgan con los católicos, amarás a Dios sobre todas las cosas. No, ese no es. Dice la Escritura, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ten en la mente que yo soy solo Dios. Nadie hay cerca ni lejos de mí, solo yo. Dios es Dios celoso, hermanos, y no quiere ser que sea compartido con alguien más. Dice, lo primero que esté en tu mente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No quiero idolatría en tu corazón. No quiero que estés pensando en otros y en otros ídolos, porque esto no es para mí. Esto fue desde siempre, hermanos. ¿Y dónde se presentaba la idolatría? Es cierto, con hechos, con acciones, con sacrificios, pero nacía en el corazón. ¿Saben lo que significa la palabra ídolo? La palabra ídolo, hermanos. La palabra ídolo significa todo aquello que está en lugar de Dios. No idolatría, ya es lo que haces con el ídolo. Pero la palabra ídolo, hermanos, es todo aquello que está, puede ser persona, puede ser cosa, lo que sea. Todo aquello que está en lugar de Dios. Todo lo que se pone y quitas a Dios del lugar y pones un ídolo. Para Dios, hermanos, esto es una aberración. Fíjense, piensen bien cuando Dios dice y habla lo que decíamos, si nosotros somos el templo de Dios, ¿cómo puede haber otro Dios en nuestro corazón? Un ídolo en nuestro corazón. Es una aberración, hermanos. Es una abominación para Dios y para nosotros. Pero somos muy llevados, hermanos, a cambiar a Dios por otras cosas. Nos encanta cambiar a Dios por otras cosas. Más pónganse en su mente. Más vamos a pensar un poquito. En alguna ocasión no habremos escogido a algo o a alguien en lugar de Dios. Muy directo con los varones. ¿A quién le gusta el fútbol? Levanten la mano. Sin miedo. Sin miedo. Ay, nomás a dos. Como les voy a echar leña, nada más a dos, ¿verdad? No, me gusta el voleibol a mí. Buen grupo nosotros. Y ¿quién le va a la selección mexicana de los que levantaron la mano? A puros alemanes. Les ganamos. ¿Sí o no? Nos encanta. Francia está bien. Como que campeón, pues así. Nos encanta el fútbol. El primer juego de la selección mexicana fue contra Alemania. ¿Qué día fue? Domingo. Ay, ahí está usted sentado, hermano, ahí viendo, gritando el gol del Chucky, ¿verdad? A eso voy, ¿sí o no? Bueno, quizás sí estuvimos aquí, ¿verdad? Quizás sí estuvimos aquí, pero piensen, pongan un poquito de atención. Yo no sé si tengan aquí ustedes la congregación aquí un lapso de intermedio para tomar agua, cosas, o se van directo todo el culto. Pregunto, desde aquí. ¿Quién se reúne aquí? ¿No se reúne nadie? ¿No se reúne nadie aquí? ¿Sí hay un intermedio? Ah, ok, bueno. Me queda todavía más. Nosotros tenemos como una hora de intermedio en la iglesia. Y 5 minutos del sermón. Vamos a ir, yo sí vine. Dice hermano, yo sí estuve aquí, soy fiel al Señor, el domingo es de mi Señor. Pero no estaría en nuestra mente y nuestro corazoncito diciendo, ay, ¿cómo le va a México? Ay, Diosito, por favor, que ganen. Yo quiero que pase a la siguiente ronda, al quinto juego, ni nunca llegamos al quinto juego. Pero dice, no, quiero que... Bueno, a lo mejor no, soy bien, se estuvo alabando en todos los... Pero saliendo el intermedio, a correr por el celular. Vamos ganando 1-0. Bendito sea Dios. La alabanza va a salir más gloriosa a nuestro Dios. Cuidado, porque si fue así, ya te hiciste un ídolo, ya te hiciste idólatra. Peor aún, porque esto sí lo supe, no de la congregación, pero de otra congregación, que ni siquiera se reunieron para verlo por la televisión. Más triste, ¿sí o no? ¿Es o no? Pusiste al fútbol en lugar de Dios, ¿sí o no? Eso es idolatría. Eso es idolatría. Ese es un ídolo que tú te formaste.
Nos ha pasado. Ahora, ¿quién ha recibido alguna visita de un familiar en día domingo? ¿Qué día se reúne aquí? ¿Jueves o viernes o miércoles? Martes. Bueno, que llegaste y llegó un pariente que tenía rato que no lo mirabas y te llegó el martes, te llegó el domingo en la mañana, te llegó el domingo en la tarde, como quieran ponerlo, pero llegó el día cuando tú ibas a reunirte y escogiste mejor, pobre pariente, hombre, tanto tiempo que no lo veo, me voy a quedar con él un rato. Que acabo, repongo el domingo, repongo el martes. Cuando lo nunca lo repones, no puedes. Ese martes, ese domingo, ya se perdió. Si tú esperas y te quedas con tu pariente y no te reúnes, ese pariente se convirtió en un ídolo. Eres un idólatra. Eres un idólatra. ¿A quién no le gusta celebrar los cumpleaños? A todos, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Nos encanta. Ahora, si toca el domingo el cumpleaños de mi pariente, de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi hermana, de mi nietecita querida y adorada, la que siempre he querido, la que siempre pedí a Dios, si me das vida, dame una nietecita. No quiero nietos, están bien feos. Una nietecita, por favor. Y se la concede. Pero le toca el cumpleaños. Soy fiel, aquí estoy. Pero si estás, me faltó el pastel. Que ojalá y el hermano no se tarde mucho, porque tengo que preparar ciertas cosas. Lo digo eso, hermano, porque lo he sabido. No lo estoy inventando. No voy a decir nombres, como dijo el hermano, pero he sabido de hermanos que prefieren en su corazón y tener en su corazón la celebración del cumpleaños de sus seres queridos. Cuando esto ocurre, cambias tu familiar por Dios, se convirtió en un ídolo. Si tú haces todo normal, bendito sea Dios. Pero si estás en plena oración y tu corazón está palpitando por celebrar esto y no por celebrar a Cristo, eres un ídolo. Eres un idólatra. Fíjense, muchos decimos de nosotros, yo no soy idólatra. Yo no tengo ningún santo en mi casa. Vayan a mi casa, yo no tengo ni a la Virgen de Guadalupe, ni a Santo Tomás, ni a Caballero, ni a nadie. Miren, ¿cuál crucifijo? Ni uno. Es más, ni colgado tengo. Si me cuelgo una cruz, soy como los vampiros, me empieza a arder todo, la quito de mí. Yo no soy idólatra. Decimos, yo no soy idólatra, yo no tengo ningún ídolo. Cuidado, cuidado, porque si en tu corazón está ocupando cualquier cosa en lugar de Dios, ahí está el ídolo. Somos algunas veces unos idólatras. Cuidado, tengamos muchísimo cuidado con esto, hermanos. En verdad, quiero hacer resaltar la idolatría en nuestros corazones, que no tiene que estar presente en nuestros corazones. Necesitamos dedicarnos en cuerpo y alma o corazón para las cosas de Dios. Si realmente quieres tú tener pureza de Dios, demuestra. No solamente, siempre decimos que de lengua nos echamos un plato, 2, 3, fácil, pero en hecho, en acción, es muy diferente. Demuestra, no solo digamos soy cristiano, demuestra que eres cristiano. No solo di soy puro en cuanto a la idolatría, no solo lo digas, demuestra que eres puro en contra de la idolatría. Ojalá y lo entendamos bastante bien esto que acabamos de ver. Yo quisiera terminar, hermanos, con las personas que no se han acercado al Señor. Dice, lo que voy a tratar es corto, dice, debemos mantener nuestros corazones limpios de la contaminación del pecado. Para aquellos que no se han convertido al Señor, ¿cómo pueden purificar sus corazones? Por medio de las aguas del bautismo. La única manera en que ustedes pueden tener un corazón limpio, un corazón puro, un corazón libre de toda contaminación de pecado, es sumergirse en las aguas del bautismo. Cuando llegué yo, decían en la tarde que se habían convertido dos personas. Bendito sea Dios por ello. Pero yo estoy seguro que aquí hay más gente
que todavía no se ha acercado al Señor, que no ha obedecido al Señor, que todavía tienen en su corazón ciertos rasgos que le impide acercarse a Él, y es el pecado. Lo tiene que limpiar, lo tiene que purificar su corazón del pecado, sumergiéndose en las aguas del bautismo. Hay un ejemplo bien claro respecto de esto. Dice la Escritura que un hombre llamado Saulo perseguía a la iglesia. Siervo de Dios estaba persiguiendo a la iglesia, castigando a la iglesia, torturando a los hermanos para que blasfemaran de Jesucristo. Y se cansó de hacerlo en Jerusalén y le pide cartas a los sacerdotes: oye, denme comprobantes legales para ir y traer a aquellos falsos siervos de Dios. Eran los cristianos. Y le dieron cartas y se fue a Damasco. Y yendo hacia Damasco, ya cuando se miraba la ciudad, se le aparece el Señor Jesucristo y lo deja ciego. Lo deja ciego. Y le dice varias cosas. A lo que voy es a lo que sigue. Vete a Damasco y ahí se te dirá lo que vas a hacer. Bueno, en ese entonces Jesucristo también se le aparece a Ananías, un siervo de Dios, dice, temeroso de Dios, dice la Escritura. Le dice Cristo a Ananías: Ananías, ahí hay un hombre llamado Saulo, quiero que vayas y le hables. Dice Ananías: Saulo, el que persigue, ¿no sabes cuánto daño ha hecho a la iglesia? No te estoy preguntando eso. Él es un siervo escogido, lo tengo escogido para mi ministerio. Ve y háblale. Bueno, Ananías va, le predica el evangelio, lo sana de la vista, estaba ciego. Le predica el evangelio y cuando está terminando el evangelio, su palabra, le dice: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y también dice: y lava tus pecados. Ananías le estaba diciendo al apóstol Pablo: si tú te bautizas, lavarás tu corazón de tus pecados. El bautismo, hermanos, para muchos sectarios es X. Si te bautizas bien, si no te bautizas es igual. Pero para el Señor es parte importante para purificar tu alma, parte importante para purificar. ¿Quieres purificar tu corazón de pecado? ¿Es agua esto? ¿Sí? ¿Está la pila? Sumérgete en las aguas bautismales y entonces podrás obtener el perdón de tus pecados, podrás obtener pureza en tu corazón de todos tus pecados. Ojalá y lo podamos hacer de esta manera. Miren si completé el tiempo. Qué bueno, gracias a Dios. Dice el mensaje que acabamos de ver, la purificación. Y de la purificación hablamos, la purificación hecha en la era mosaica y la purificación hecha en la era cristiana. De nosotros depende, hermanos, entender realmente si somos puros delante de Dios. De nosotros depende reconocer, comprender si realmente estoy haciendo las cosas que Dios quiere, si estoy dando esa purificación en mi cuerpo y en mi corazón. Se va a cantar un himno y mientras cantamos el himno, medite muy bien en esto, piense muy bien hecho: ¿soy idólatra o no soy idólatra? Cada uno de nosotros sabemos si somos o no somos. Cada uno de nosotros entendemos este aspecto claramente y depende de nosotros si lo somos. Quiero ser purificado. Aquellos que no se han convertido, ahí están las aguas. Es algo sencillo. Es tan sencilla la salvación que para muchos es increíble. O sea, ¿cómo puede ser que yo voy a tener salvación solamente sumergiéndome en las aguas del bautismo? Y muchos dicen, por eso lo toman las demás religiones como algo X. Para Dios es de suma importancia. Todo el Nuevo Testamento, hermanos, en tipo, en forma, en imagen, en comparación y en hecho, habla acerca del bautismo. Es importantísimo, hermanos. En ello lavas tu corazón de tus pecados. Dios bendiga y Dios les guarde. Piensa lo que nos dio al venir. Todo lo dio por ti, por mí. Dale con amor y sinceridad, eso te traerá tranquilidad. Dale lo mejor que puedas dar, Él te da la fe que vencerá. No hay mejor amigo que el Señor, en la cruz de nuestro amor.
Él es un amigo sin igual, sin él jamás te dejará. Dale con amor y sinceridad, eso te traerá tranquilidad. Dale lo mejor que puedas dar, Él te da la fe que vencerá. Y el mejor amigo que el Señor, de la asociación de nuestro Señor. Él es un amigo sin igual, sin él jamás te dejará. Dale con amor y sinceridad, eso te traerá tranquilidad. Dale lo mejor que puedas dar, Él te da la fe que vencerá. Y el mejor amigo que el Señor, de la asociación de nuestro Señor. Él es un